Pitaya. Mientras en Sinaloa, la ciudadanía clama por el fin de la cruenta guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa y exige la dimisión del narcogobernador Rubén Rocha Moya, lejos de ahí, oculto en la sierra de Durango, se encuentra trincherado Ismael Zambada Siqueiros, alias Mayito Flaco, el frágil heredero del imperio criminal de Ismael Zambada García, alias El Mayo. Y aunque cuenta con el apoyo incondicional del gobernador Esteban Villegas, sabe que el reino que encabezaba su padre está llegando a su fin y se prepara para su rendición. Soy la periodista de investigación Anabel Hernández. Bienvenidos a este 27 episodio de Narcosistema. Un saludo afectuoso a nuestra audiencia, gracias por estar aquí. Y muy especialmente a nuestros suscriptores exclusivos de Patreon que hacen posible que este proyecto de periodismo de investigación siga adelante. Mil gracias. Tras 6 duros meses de cruenta guerra al interior del Cártel de Sinaloa, 3 verdades han quedado para los mexicanos absolutamente claras, nítidas. La primera es que, contrario a lo que muchos pensaban, la ciudadanía sinaloense, que entiende que su tierra es un nido de criminales, de manera tan clara como sabe que la tierra es redonda, se han rebelado a la violencia que azota a su estado. Y en un clamor unánime ciudadano, exigen ya basta. Piden la dimisión del narcogobernador morenista Rubén Rocha Moya. La segunda verdad incómoda es que el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, no quiere acabar con esa sangrienta guerra. No está dispuesto a ejercer su autoridad y a detener a los protagonistas de las 2 facciones que se disputan los restos que quedan de la organización criminal. Me refiero a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocidos como los Chapitos, Iván y Alfredo Guzmán Salazar, y por otro lado, Ismael Zambada Siqueiros, el hijo del Mayo Zambada. Y no lo hacen porque también tienen complicidad con esta organización criminal considerada la más poderosa del mundo. Las pocas acciones que hasta ahora ha realizado el gobierno de Sheinbaum han sido bajo la presión del gobierno de Estados Unidos. Por desgracia, no han sido voluntarias. La tercera verdad, que queda clara, que ha salido muy nítidamente en los últimos meses de guerra, es que los narcojuniors que se disputan el Cártel de Sinaloa serán los enterradores del imperio que construyeron sus padres. Me refiero a los tristemente célebres jefes de la droga Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, e Ismael Zambada, recluidos en Estados Unidos. A causa de esta guerra sangrienta, el cártel se ha dedicado más en las últimas semanas a pelear que a su negocio de traficar drogas. Han quedado debilitados. Quizá ese era justamente el objetivo del Departamento de Justicia estadounidense: poner a pelear a las 2 familias que por años han encabezado al cártel. A este punto, en realidad, gane quien gane, al final las 2 facciones han perdido. Hoy Mayito Flaco finalmente entendió el mensaje de paz que le envió su padre narco desde una prisión de Estados Unidos en julio pasado. En las últimas semanas ha estado pensando en hacer un movimiento decisivo, quizá el último en el juego criminal del que ha sido parte desde que nació. Esto es,
lo que el heredero del Imperio del Mayo está preparando. Comenzamos. La noche del 19 de enero, Antonio Sarmiento, quien jamás habría imaginado que su destino sería entrelazado con los caprichos de la violencia, conducía por las calles de Culiacán, capital de Sinaloa, acompañado de sus 2 hijos y un sobrino. Era una escena sencilla, tan cotidiana como el acto de respirar. Pero en Culiacán, donde hasta el aire está impregnado de pólvora y rezos mudos, incluso lo cotidiano ha dejado de ser seguro. Desde hace 6 meses, esa tierra, donde los altares de Jesús Malverde, el santo patrono de los narcos, superan en número a los de la Virgen de Guadalupe, vive una narcoguerra. Se ha convertido en un tablero de ajedrez donde las 2 facciones del cártel de Sinaloa, los Mayos y los Chapitos, mueven sus piezas a punta de pistola y atrocidades sin fin, disputándose el reino criminal que ambas familias edificaron juntas hace décadas. Bajo la tolerancia de un gobierno que se ha inclinado ante los intereses de la organización criminal, las calles de Culiacán se han convertido en un campo de batalla, donde igual mueren culpables que inocentes. La complicidad del gobernador morenista, Rubén Rocha Moya, quien llegó al poder con el apoyo de las 2 facciones ahora en guerra, más la negligencia criminal del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum, terminaron de tejer la telaraña en la que esa noche cayó como presa Antonio Sarmiento y su familia. Ellos nunca llegaron a su destino. A pesar de los supuestos cientos de soldados y elementos de la Guardia Nacional enviados por Sheinbaum a Sinaloa, que llegaron con el estruendo de la propaganda mediática y promesas huecas de imponer el orden, las calles de la capital continúan obedeciendo solo a las leyes no escritas del crimen. Es como si la ciudad misma hubiera hecho un pacto secreto con sus verdugos, permitiéndoles mover a voluntad sus caravanas de la muerte. Así, esa noche, una lluvia de plomo cayó sobre el auto Toyota gris en que viajaba Sarmiento, su hijo Gael de 12 años y Alexander de 9. Un grupo de sicarios los masacró sin piedad. El asesinato ocurrió a un costado de un hospital público del Iste, y aunque Gael y Alexis aún respiraban cuando fueron llevados a urgencias, se les negó la atención médica. La indolente respuesta del secretario de Seguridad Pública Estatal, el general Omar Rentería, enviado directamente por el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, prácticamente responsabilizó a la propia familia de su cruel destino, por transitar de noche y en un auto de vidrios polarizados, por lo que los criminales los habrían visto sospechosos, confesando así involuntariamente que en la ciudad solo mandan los narcos. Si lo ocurrido a esa familia no es terrorismo, entonces ¿cómo se puede catalogar a lo innombrable? El asesinato de los niños provocó una sacudida en la ciudadanía de Culiacán. Tras más de 160 días de ejecuciones, desapariciones y una violencia que como bestia se ha devorado la tranquilidad de los culiacanenses, finalmente estos dijeron: ya basta. Queremos que esto ya se acabe. Si este gobierno no tiene el poder de hacer que algo cambie, que se vaya, reclamó Víctor Manuel Aispuro, el director de la escuela donde estudiaba el pequeño Alexander. El brutal asesinato de esa familia fue la gota que derramó el vaso. Finalmente, los ciudadanos de Culiacán le perdieron miedo al miedo. Y desafiando a las 2 facciones en conflicto del cártel Sinaloa y al gobierno cómplice de Rocha Moya, salieron a las calles a exigir paz y justicia. Demandaron al gobernador su dimisión. Como lo he señalado desde principios del 2021,
en diferentes columnas, en diferentes entrevistas y en diferentes libros. Rubén Rocha Moya llegó al poder en Sinaloa de la mano de los Chapitos y de Ismael Zambada, el Mayo Zambada. Con el conocimiento y anuencia específica del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras la traición de los Chapitos a el Mayo Zambada y su entrega involuntaria al gobierno de Estados Unidos, los hijos de Chapo Guzmán y los Zambada, liderados por Ismael Zambada Siqueiros, Mayito Flaco, iniciaron una guerra en la que Rocha quedó en medio, arrastrando al mismo abismo a la población. Los cuerpos de muertos se fueron apilando, al igual que los cientos de nombres de personas desaparecidas. El asesinato de Antonio Sarmiento y su familia parecía una más, pero en realidad fue el hecho que colmó la larga paciencia de los sinaloenses. Sobre la estela de muerte dejada por los enfrentamientos entre los Mayos y los Chapitos, el 23 de enero, cientos de ciudadanos vestidos con camisetas blancas como palomas de la paz, encabezados por los profesores y compañeros de las escuelas que frecuentaban Gael y Alexander, salieron a las calles para exigir a los carteles un cese al fuego y a que el gobierno restablezca la paz en la ciudad vestida de luto. Un numeroso contingente protestó ese día y entró a Palacio de Gobierno encabezados por Rocío, la doliente madre de los niños masacrados, junto a su padre. Pero el gobernador se negó a recibirlos. Ni siquiera dio la cara. El domingo 26 de enero hubo una nueva protesta y el número de personas fue mayor. Rocha Moya, con un cinismo que no deja de sorprender, respondió a la población: los enemigos son los delincuentes, no el gobierno. ¿Pero qué pasa cuando el gobierno y los delincuentes son lo mismo? Como es el caso de Sinaloa. El narcogobernador morenista protege a los Chapitos, pero se niega a dejar el poder, desafiando la ley de la gravedad. A Rocha Moya se le olvida que todo lo que sube, baja. Y mientras los ciudadanos de Sinaloa piden paz, en la Sierra de Durango hay otro personaje que también está cansado de esta guerra. Se trata de Mayito Flaco, el heredero por default del imperio del Mayo Zambada. Desde hace algunos días comencé una serie de entrevistas con un muy importante socio del cártel de Sinaloa que las próximas semanas estaremos publicando en exclusiva en Narcosistema. Una de las cosas que más me llamó la atención de esta conversación, de las revelaciones insólitas realizadas por este personaje, es que él conoció directamente a los 4 hijos narcos del Mayo Zambada: a Vicente, el Vicentillo, a Ismael Zambada Imperial, alias Mayito Gordo, a Serafín Zambada Ortiz y a Mayito Flaco. De los 4 narcohermanos, solo uno de ellos tenía menos interés en formar parte de la organización criminal y en heredar el imperio del padre. ¿Saben quién era? Era justamente Mayito Flaco. Era el que menos le interesaba sustituir al padre. Pero irónicamente el destino lo puso justamente en el lugar que él menos hubiera esperado. Desde diciembre pasado, Ismael Zambada Siqueiros, el heredero del Mayo Zambada, tuvo que abandonar Baja California, donde se encontraba oculto tras el estallido de la guerra con los Chapitos, y se fue a refugiar al estado de Durango, territorio controlado desde hace lustros por los hermanos Cabrera Saravia, socios y amigos incondicionales de su padre desde hace décadas.
Así lo revelamos en exclusiva el 26 de diciembre pasado en el episodio 22 de Narcosistema. El sábado 25 de enero, avionetas que sobrevolaron los municipios de Santiago Papasquiaro y Durango, la capital del estado, arrojaron desde el aire cientos de volantes confirmando lo que aquí habíamos revelado, que efectivamente ahí, en ese estado, se esconde Mayito Flaco. En esos volantes se afirmó que lo protegen prácticamente todas las autoridades de esa entidad. Seguramente es una maniobra de la propaganda de los chapitos para obligar a Mayito Flaco a salir del estado y poder cazarlo en un lugar donde esté más vulnerable. Pero lo cierto es que el estado de Durango ha sido plaza del Mayo Zambada desde hace muchos años. Sus representantes han sido el clan de los Cabrera Saravia, encabezados por Felipe, Luis Alberto, Alejandro y Liliana, a quien apodan la señora o Doña Luli. Todos ellos son originarios de Quilá, Sinaloa, pero están asentados en Durango desde hace tiempo, manejando el trasiego de droga a Estados Unidos. Durante décadas, Durango ha sido plaza del cártel de Sinaloa. Cuando el gobernador era el priista Ismael Hernández Deras, negociaba directamente con el Mayo y Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. En ese tiempo, los Cabrera Saravia jugaban un menor papel. En 2010, cuando Jorge Herrera Caldera fue candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura de Durango, con la ayuda de los Cabrera Saravia y el Mayo, ganó la elección. Desde al menos ese sexenio, los hermanos Cabrera Saravia tienen cooptadas a prácticamente todas las autoridades del Estado. En un expediente judicial del cual Narcosistema tiene copia, fechado el 16 de enero de 2014, se afirma que cuando Felipe Cabrera Saravia fue detenido en Culiacán, Sinaloa, por el ejército en diciembre de 2011, ofreció sobornos a los militares que lo arrestaron. En su testimonio, el cabo de infantería Rodríguez Palmerín afirmó que Felipe Cabrera Saravia les dijo que en los municipios de Vasco Gil y Santiago Papasquiaro acumulaba una infinidad de dinero, joyas y vehículos que podría entregarles si lo dejaban libre. El narcotraficante aseguró que él mismo había colocado en el puesto al entonces director estatal de inteligencia, al subdirector de gobierno del estado, Juan Mejorado Alagüe, y al entonces fiscal de Durango, Sonia Yadira de la Garza, quien venía de la Procuraduría General de la República, específicamente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, mejor conocida como SEIDOC. Oficialmente fue nombrada en el cargo por el entonces gobernador Jorge Herrera, pero por encargo de los Cabrera Saravia. Durante el trayecto hacia la unidad militar, el narcotraficante volvió a querer sobornar a los militares y les dijo que conocía a varias personas del gobierno de Durango que podían dar referencia de que él era una persona de palabra. Los militares declararon ante el juez que en su parte informativo señalaron que al momento de la detención de Felipe, llevaba consigo armas, una cartera con diversas imágenes de San Judas Tadeo, identificaciones con su rostro, pero bajo diversos nombres, y una hoja de papel blanco con el título, entre comillas, gastos de autoridades, donde se listaban a todos los funcionarios a los que los Cabrera Saravia pagaban sobornos periódicamente en dólares. La lista es interminable. Fiscalía, 400,000. Secretaría de Seguridad Pública Federal, 365,000. Director de Seguridad Pública de Guadalupe Victoria, 10,000. De Madero, 10,000. De Vicente Guerrero, 15,000. Santiago Papasquiaro, 15,000. Lerdo, 15,000. Director de la Cárcel Estatal, 25,000.
y al secretario de Seguridad Pública Estatal, licenciado Rosso, le pagaban $50,000. Se trataba de Jesús Antonio Rosso, quien inesperadamente renunció al cargo en 2013. Con los años, la hija del jefe policíaco de los Cabrera Saravia, Marisol Rosso, se convertiría en primera dama de Durango. Está casada, nada más y nada menos, que con Esteban Villegas, actual gobernador del estado, quien tiene su propia historia de vínculos con el grupo criminal. Villegas, quien también pertenece al PRI, fue secretario de Salud del estado de Durango con el gobierno de Jorge Herrera, y luego fue electo presidente municipal de Durango de 2013 a 2016. En octubre de 2015, José Luis Cabrera Saravia y su hermano Felipe estaban en el padrón de proveedores del municipio, gobernado por Villegas, de acuerdo a documentos en poder de Narcosistema. Cuando Villegas fue electo gobernador y asumió el cargo en 2022, decidió nombrar como fiscal del estado a una persona de los Cabrera Saravia, Sonia Yadira de la Garza. Y es justamente por eso que Mayito Flaco decidió irse a refugiar a Durango, porque tiene certeza de que ahí cuenta con la protección total de las autoridades. Me afirman que se esconde en una comunidad cercana a Vasco Gil. He podido ver el complejo residencial donde se encuentra, que es una serie de cabañas en medio de la nada, ahí en plena sierra, donde resalta excéntricamente una bellísima alberca de color azul. Mis fuentes de información me aseguran que, dado que la Malliza, como se les conoce, está perdiendo la guerra contra los chapitos, también se fueron a refugiar a Durango los hermanos Limón Sánchez, a quienes ya habíamos señalado en otros episodios de Narcosistema, que son socios muy importantes e incondicionales del Mayo Zambada. En la carta del Mayo Zambada, dada a conocer a la opinión pública tras su detención, resalta una última línea que prácticamente ha sido ignorada durante los meses de narcoguerra. Hago un llamado al pueblo de Sinaloa a tener moderación y mantener la paz en nuestro estado. Nada se puede solucionar con la violencia. Hemos recorrido ese camino antes y todos pierden. No era un llamado al gobierno, no era un llamado para los chapitos, sino para su hijo, Mayito Flaco. Personas allegadas al círculo del Hijo del Mayo afirman que se mantiene aislado y consume drogas para olvidarse que la guerra la va perdiendo él. Se afirma que hay comunicación entre el padre y el hijo a través de un abogado del Mayo y que por medio de esos mensajes, Mayito Flaco ha comenzado a negociar su entrega al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Él y su padre saben, mejor que nadie, que entre más tiempo pase y más muertos caigan en su disputa con los chapitos, más difícil será tener un buen acuerdo con los estadounidenses. Como parte de estas informaciones, llama la atención la reciente captura sin un disparo de por medio de Juan Carlos Félix, alias el Chavo Félix, cuñado de Mayito Flaco, esposo de su media hermana, Teresa Zambada Ortiz. Fue detenido por el Ejército y la Marina. En los últimos meses estaba pegado con Mayito Flaco, tanto en Baja California como en Durango, se afirma. El lugar donde fue capturado, Quilá, es un bastión de los Zambada, y había en la zona más miembros del cártel, por lo que llama la atención que solo él haya sido detenido. Me afirman informantes dentro de esa facción criminal que Chavo Félix solía decir que cuando el Mayo Zambada, su suegro, ya no estuviera, él quería entregarse. Veía que sus cuñados estaban tranquilos y libres en Estados Unidos y quería lo mismo para él.
Si Mayito Flaco decide entregarse a las autoridades de Estados Unidos, sería un trofeo para Donald Trump decir que gracias a su declaración de guerra contra los carteles mexicanos, los principales capos se están rindiendo. Sus 3 hermanos, Vicente, Mayito Gordo y Serafín, lograron buenas negociaciones gracias a su cooperación, y hoy los 3 están vivos y libres en la Unión Americana. ¿Podrá Mayito Flaco lograr lo mismo? El destino de Ismael Zambada Siqueiros está marcado, y muy probablemente él sea el fin de la dinastía de los Zambada. Si Mayito Flaco se entrega, ¿quién se quedaría al frente de esa facción criminal? ¿O será que estamos en la antesala de un nuevo esquema de estructura y operación del cártel de Sinaloa? Por lo pronto, es claro que en esta guerra intestina dentro del cártel de Sinaloa, no solo ha jugado un papel protagónico el narcogobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, sino también el gobernador de Durango, el priista Esteban Villegas. ¿Los dos gozarán de la misma impunidad? Eso está por verse. Nos vemos en el próximo episodio. Pitaya.